¿Es mejor el nordeste de Brasil o el sur de Brasil para vivir? ¿Dónde hay más trabajo? ¿Dónde es más seguro? ¿Cómo es el clima de cada región? Bueno, todo esto y mucho más lo vamos a analizar en este video. Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo video. En este video y con la playa de Canasvieras de fondo, acá en Florianópolis, les voy a contar todos los temas, todas las preguntas que les comenté en la introducción sobre cuál es la mejor región de Brasil para vivir, si el nordeste de Brasil o el sur de Brasil. Para el que todavía no sabe absolutamente nada de Brasil en cuanto a las regiones de Brasil, Brasil está dividido en 5 regiones diferentes: sur, sudeste, nordeste, norte y centro-oeste. En este video solamente me voy a basar en la parte sur de Brasil y voy a hablar un poco también de la parte sudeste y el nordeste de Brasil. En mi opinión, para considerar irte a vivir a un país, uno analiza 4 puntos diferentes: seguridad, economía y trabajo, clima y calidad de vida. Creo que estos 4 puntos son fundamentales como para que uno decida irse a vivir a un país, al país que sea y a la región que sea. Vamos a arrancar por la seguridad. ¿Cómo es la seguridad del sur de Brasil en comparación con el nordeste de Brasil? Bueno, los estados del sur de Brasil son mucho más seguros que los estados del nordeste de Brasil. Los estados del sur de Brasil están compuestos por Río Grande do Sul, Santa Catarina y el estado de Paraná. No solamente que el sur es mucho más seguro que el nordeste a nivel estadístico, sino que también muchísimas personas me comentan en las redes sociales y me afirman de que el sur es mucho más seguro para vivir, para salir a caminar a la noche, para hacer cualquier tipo de actividad, para grabar un video en la playa, cosa que en el nordeste quizás se complica un poco más. Obviamente que si te vas a una ciudad chiquita como puede ser Puerto de Galinhas o puede ser Pipa, obviamente que es mucho más tranquilo, es todo paz, es tranquilidad, pero no son grandes ciudades, son pequeñas ciudades, no son ciudades capitales. Pero en este video lo que estoy tratando de comparar son grandes ciudades del sur de Brasil con grandes ciudades del nordeste de Brasil. Entonces, ¿qué es más seguro, el sur de Brasil o el nordeste de Brasil? El sur de Brasil es mucho más seguro. Vamos al siguiente punto que tiene que ver con la economía y el trabajo. Los estados del sur de Brasil y del sudeste de Brasil son los estados que representan la mayor cantidad de PIB de Brasil, en comparación con el norte y nordeste de Brasil. Pero saquemos de lado el sudeste y el norte de Brasil. Vamos a comparar la economía del sur de Brasil y el nordeste de Brasil. El sur de Brasil es mucho más rico que el nordeste de Brasil. Ojo, no quiero decir que los estados del nordeste de Brasil no tengan una economía fuerte, sí lo tienen, pero en comparación con lo que han crecido los estados del sur de Brasil, tienen una economía, los estados del sur de Brasil, mucho más grande. Y obviamente que en ciudades y estados en los cuales hay una economía mucho más grande, hay muchísima más oferta de trabajo. Entonces, el sur de Brasil es una región en la cual hay muchísimo trabajo, hay muchísima proyección a futuro y tiene una economía mucho más fuerte. Vamos al siguiente punto que tiene que ver con el clima. El clima del sur de Brasil es mucho más frío que el clima del nordeste de Brasil. En la ciudad en la cual yo vivo, en Florianópolis, es una ciudad en la cual llueve muchísimo. Diferente es el caso del nordeste de Brasil, que el clima del nordeste es mucho más cálido, casi todos los días tenés sol, las playas son paradisíacas, increíbles. Ojo, las playas del sur también son muy lindas, las de Florianópolis, pero llueve muchísimo y ese es un punto muy negativo del sur de Brasil. Si me dieran a elegir, yo elegiría el clima del norte. ¿Por qué? Porque a mí me encanta el verano, me encanta el calor y si fuera por mí me iría a la playa todos los días. Cosa que no puedo hacer en Florianópolis porque llueve muchísimo y además en invierno es bastante fresco. Vamos al siguiente punto que tiene que ver con la calidad de vida. ¿En dónde se tiene mayor calidad de vida? ¿En el sur de Brasil o en el nordeste?
Bueno, para determinar la calidad de vida que uno pueda llegar a tener, creo que hay que tener en cuenta diferentes factores. El trabajo, la economía del lugar, la infraestructura, los servicios, la salud, la educación. El clima también es muy importante y en mi opinión en el sur de Brasil se tiene una mejor calidad de vida. Si bien en el nordeste de Brasil hay un mejor clima, creo yo que el sur de Brasil tiene mayor calidad de vida por la cuestión de la seguridad y por la cuestión de la infraestructura que hay en el sur de Brasil. Mejores rutas, mejores calles, mejores hospitales, mejores escuelas. Y lo más importante, la seguridad que uno siente al caminar por el sur de Brasil. Entonces, la calidad de vida va a estar determinada por muchísimos puntos que están entrelazados entre sí. Y en mi opinión se vive mucho mejor y se tiene una mayor calidad de vida en el sur de Brasil que en el nordeste. Y no solamente eso, sino que también te puedes proyectar a futuro muchísimo más en el sur. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy. ¿Qué les pareció? Déjenme en los comentarios qué piensan acerca de esta comparación del nordeste de Brasil y del sur de Brasil. Obviamente siempre con respeto y siendo tolerante ante la opinión de los demás. Si les gustó este video, déjenme un like y suscríbanse porque eso me ayuda un montón a seguir creciendo con este canal de YouTube. Muchísimas gracias y hasta el próximo video. Chao.